La importancia de la comunicación efectiva ante posible crisis de reputación, en cualquier situación, hasta cuando la calma y el éxito que se aspiran se tienen. No se puede confiar, hay que estar preparado. Máxime en un mundo como el actual, que por las tecnologías avanzadas, digamos, elementos disruptivos de todo lo tradicional que se tenía en aquel mundo análogo en que las cosas se tomaban un tiempo, ahora ocurren de manera rápida. Pasamos de la carta manuscrita al fax y del fax al correo electrónico para que fluya lo que le conviene y lo que no le conviene a un individuo o a un grupo. Vamos a hablar de estas cosas con un experto en la materia del manejo de la comunicación, de la imagen, de las corporaciones y de cualquiera que necesite mantener un prestigio. Percy García es un experto en la materia. Él es gerente regional del Grupo Comercial de Comunicaciones. Saludos, Percy, ¿cómo estamos? Muy buen día, Giomar, qué gustazo siempre estar contigo. Percy, las experiencias en diferentes sociedades, aunque nos llamamos América, América Latina, el Caribe, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, cada país tiene su propio contexto social y existe una sociología para la aplicación de cada ciencia. Así es. La comunicación, que es una ciencia. ¿Cómo República Dominicana, en la experiencia que tienes, dominicano que ha vivido en varios países, que conoces diferentes culturas, cómo República Dominicana, en este mundo que pudiéramos decir, una sociedad que yo la veo, como dicen en economía, que el mercado está inestable, y el otro término que no recuerdo ahora, que volátil. Una sociedad líquida, volátil, todas estas cosas. ¿Cómo manejarse en estos ambientes en República Dominicana? Es una interesante pregunta, Giomar. Más que una pregunta, es la más sincera preocupación que tenemos todos los que trabajamos en el ámbito de la estrategia o el tema de la comunicación. Tú hacías tu introducción hablando de ese concepto de hace muchos años de McLuhan, de la aldea global, ¿no? Que él planteaba que en algún minuto, a través de la tecnología, las sociedades, y no solamente América Latina, nos vamos a convertir en una aldea global, esta que de una u otra manera cada cosa que ocurre en un lugar va a impactar a otra, y eso ocurre también a nivel micro en nuestras sociedades, es decir, lo que ocurre en un ámbito de un país repercute en otros ámbitos y así mismo pasa en las empresas. Yo creo que el tema pasa fundamentalmente porque hoy en día la comunicación, como tú le dices, es una ciencia y la estrategia de comunicación es por demás, y como lo define la estrategia, es cómo articulamos decisiones basadas en información e inteligencia. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de entrar y hablar cuando presentamos los temas de estrategia, cuando hablamos de comunicación, es en sociedades tan complejas, donde hoy en día lo que se plantea es tener 3 habilidades y una visión. Y se dice, para abordar cualquier problema de la sociedad, de la empresa, o por ejemplo la imagen de un individuo, o una cosmovisión de un país o de una región, tú tienes que primero tener la capacidad de saber distinguir. Y es uno de los grandes retos en la planificación estratégica. No se nace ni se es planner o planificador. Se genera la habilidad de poder distinguir entre muchos fenómenos, dentro de muchos datos, mucha información, cómo transforma esos datos en información y cómo esa información tú la transformas en inteligencia para tomar decisión. La primera habilidad de distinguir, después tienes que saber, a partir de esa información, cómo tú planificas y cómo esa planificación te permite llegar a pronosticar los escenarios que deberían darse en función de aquellos problemas que tú has logrado identificar o esas conexiones que tú tienes que hacer. Y por sobre todo, cuando decimos 3 habilidades y una visión, la visión de darse cuenta cómo cambia el mundo, que antes era un mundo análogo, como tú lo explicas, y que hoy hablamos de un modelo de la velocidad, en donde antes para nosotros, como decían algunos autores, la información era poder. Hoy el tema no es la información, sino qué tan rápido tú la tienes y qué tan rápido puedes digerirla para tomar decisiones. Entonces, sociedades, empresas, individuos, hoy en día tienen la necesidad de poder entender primero que el tema de la comunicación ciertamente es una disciplina que nace del manejo de la información, del análisis de datos
y de la capacidad que tengan los profesionales de transformar eso en inteligencia para tomar decisiones. Hay que recalcar en tu perfil, has tenido la experiencia de vivir y trabajar en diferentes países, sociedades con pensamientos y acciones tan distintas en espacios culturales que la gente supone somos latinoamericanos y todos nos parecemos y somos iguales todos. Y no es así. No, no es así. No es lo mismo Chile, para nada, por ejemplo, que El Centroamérica, Salvador, Centroamérica, esas cosas. Sé que el territorio, el clima y otros elementos hasta de la naturaleza, pero también los procesos que han vivido cada una de las sociedades, sus guerras internas, las guerras exteriores por territorio, las inmigraciones, de dónde llegan, qué tipo de gente o de personas llegan, qué tan complejo con todo esto de la tecnología, que lo local es global y se habla incluso de lo local. El local. Que ya tú no puedes pensar en que lo que tú dijiste aquí no se va a saber en el mundo. Entonces, ¿cómo eso está repercutiendo, afectando positiva y negativamente a grandes corporaciones incluso? Sí, mira, son dos cosas en ese punto. Lo primero es que ciertamente América Latina es un crisol de culturas, costumbres, forma de pensar, forma de ver las cosas. Incluso ni siquiera el idioma es el mismo, aunque hablamos el mismo castellano, los modismos, los acentos, los conceptos, las palabras son totalmente distintos. Pero hay cosas que sí son comunes, que tienen que ver con cómo el latino, por ejemplo en el caso de América Latina, afronta determinados problemas, cómo reacciona a determinadas situaciones como las crisis políticas, las situaciones económicas, los problemas de seguridad. Hay temas que son transversales: seguridad, inmigración, lucha, temas de pobreza, igualdad de condiciones, desarrollo de empresas, liberar de alguna manera la posibilidad de que las empresas puedan desarrollarse y emerger rápidamente sin tanta traba. Son problemas comunes, pero la forma de abordar los problemas son distintos en cada uno de nuestros países. Nosotros lo que insistimos es que las metodologías pueden ser aplicadas de maneras similares, pero los enfoques, la textura, la forma de implementar, de abordar los problemas tienen que abordarse de manera distinta. Es decir, yo recuerdo en el caso cuando estaba en Chile, los temas por ejemplo, de reputación de las empresas están intrínsecamente vinculados al imaginario que tienen los chilenos respecto de aquello que debe ser una empresa o cuáles son los valores más importantes. Para un chileno, por ejemplo, hay valores que son mucho más determinantes que en la República Dominicana y en El Salvador. Por ejemplo, el tema de la disciplina. Son extremadamente valorados, qué tan disciplinado puede ser una empresa en aquello que promete y aquello que cumple, o cómo se mueve en esos ámbitos en que las leyes se lo permiten. Y puede ser una empresa extremadamente condenada simplemente por salirse de las conductas observables que esa sociedad determina son los buenos hábitos de una empresa. En el caso de la República Dominicana, no necesariamente ese factor es el más importante. Aquí hay otras vigilias que se hacen. Aquí los ejecutivos de las empresas tienen que cuidarse de otras cosas. Aquí somos un poco más permisivos de algunos elementos o situaciones que en otros países como Chile no son tan permisibles. Por ejemplo, El Salvador es un país pequeño, pero extremadamente ordenado. O sea, en El Salvador la gente respeta las leyes de tránsito un poco más que en República Dominicana. La gente es mucho más comprometido con aquello en lo que acuerda entregar a una empresa o una empresa a un proveedor, a un cliente, etc. Aquí es un poco más flexible. Es decir, en El Salvador, por ejemplo, hasta la persona más humilde paga sus, ¿cómo le llaman ellos? Sus prestaciones, su luz, su agua, teléfono, la basura que le recogen. Hay una cultura de pagar incluso los impuestos. Lo mismo pasa en Chile. La República Dominicana no necesariamente es así. Entonces, aunque pareciera que son factores que deberían hacernos común, en términos concretos no somos parecidos. Ahora, tenemos cosas Dominicana tiene muchas cosas buenas en términos de valores, la cercanía humana, la forma de ver la vida, el compromiso de la persona con su empresa, con su trabajo, la sensibilidad que tiene el dominicano respecto de ciertos temas que son importantes. En el caso dominicano, las empresas aquí en este país tenemos que enfrentar mucho el tema de ese balance entre vida y trabajo que tienen los colaboradores. Enfrentamos también mucho los retos de el estándar de calidad de los entregables que una empresa tiene que darle a un cliente. En otros países, tú te das cuenta que la forma de abordar los problemas tienen diferentes niveles de exigencia. Puede pasar. Incluso yo te digo que Dominicana debe ser uno de los países, junto con El Salvador,
de mayor nivel de estándar en tema de lo que una empresa que te contrata a ti, por ejemplo, por un plan estratégico de comunicación, espera que tú le entregues. Pero te reitero la pregunta, somos de un mismo continente, hablamos el mismo idioma, posiblemente tengamos los mismos problemas, pero no es posible abordarlo de la misma forma. En algún país ocurre lo que aquí, usando a un víver o una vianda como el plátano, aplatanarlo, o sea, ajustarlo a la realidad social dominicana de los desórdenes, cítalo a las 7 para que lleguen a las 8, el tránsito y otras cosas que tenemos. Hay que aplatanar los productos, al sushi japonés hay que agregarle plátano maduro o ponerle aguacate y a las grandes marcas de esas franquicias ajustarlas. Agregarle tostones. Sí, hay que hacerlo en otros países. ¿O eso ocurre aquí nada más? No, yo creo que depende de los ámbitos. Es decir, por supuesto que hay texturas. Tú, por ejemplo, yo te vi ahora hace poco en Chile y tú vas a uno de esos fast food, esas marcas multinacionales, y en vez de ponerte papas fritas te ponen empanaditas de queso. Y además te sirven una cerveza, ¿no? Cada país hace sus adaptaciones en aquella cosa que es posible adaptar. Pero creo que en el ámbito de las estrategias corporativas, en el ámbito de las estrategias de comunicación o en el ámbito de la reputación individual de líderes, personas o instituciones, las soluciones tienen que ver más con aquello que ocurre en esas sociedades. O sea, no es tan recomendable, por así decirlo, hacer aplatanamiento de soluciones que te han funcionado en otros países. La estandarización por reglas internacionales, que si, por ejemplo, en aviación civil, el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, no es así, es AILA y punto. Porque los pilotos así se les enseña y las cartas... SDQ es para los pilotos. SDQ para los pilotos. Igual que JFK, que es John F. Kennedy en Nueva York. ¿Tenemos debilidades en ese tipo de cosas? Yo creo que no, yo creo que el problema... ¿En Dominicana te refieres? Sí. Yo creo que no, yo creo que el tema no es entender qué es aquello que debemos hacer. Mi diagnóstico en el caso de Dominicana es que siento que todavía falta pasar ese umbral de lo que es entender que la planificación, por ejemplo, en el tema de la comunicación, tiene que pasar primero por entender cuáles son los problemas. Yo lo que siento que en Dominicana nos pasamos el proceso de dedicarle tiempo a entender cuál es el problema y en función de eso entonces tomar las decisiones que sean necesarias, independientemente del nombre que tenga, independientemente de la solución que se recomiende. Las herramientas siguen siendo encuestas para diagnóstico y otro tipo de cosas. ¿Qué hay de nuevo que te puede llevar a un diagnóstico certero para corregir la situación que te esté afectando? Mira, yo siempre hago una analogía al respecto, se lo digo a mis hijos muchas veces. Cuando tú miras al cielo, en las noches claras, por lo general, ¿qué ves? Estrellas. Sí, porque no eres astrónomo y no sabes nada de lo que pasa ahí arriba. Pero el que sabe y tiene la capacidad de distinguir con el mismo telescopio, con el mismo visor simple, puede ver enanas, blancas, amarillas, constelaciones, planetas, hoyo negro, etcétera, etcétera. Porque no tiene que ver con el instrumento, tiene que ver con la capacidad que tú tengas de distinguir lo que yo te decía anteriormente. ¿Qué hace falta, a mi juicio, en Dominicana? Que va avanzando, y no es que hace falta, no, porque no es que yo vengo y digo en Dominicana hace falta eso, no. ¿En qué nos tenemos que involucrar en la República Dominicana? Es en generar mayores capacidades y disciplina a la hora de diagnosticar. Corremos mucho para buscar estrategias. Queremos llegar al aeropuerto muy rápido. Queremos llegar a JFK, queremos llegar a SAL, queremos llegar a SDQ muy rápido y no nos tomamos tiempo en hacer el diagnóstico. En Dominicana tenemos que avanzar en eso, porque si no lo que vamos a tener es muchas recetas. Hoy en día, otra analogía, hablando de eso que tú pones de la aviación, antes el piloto lo que hacía era agarraba la aeronave, encendía y vámonos, ¿no? Para arriba y mecaniqueando y pasando, tomando todo lo que tiene que ver con básicamente con los pedales y con el manubrio, ¿no? Pero ¿qué hace hoy un piloto de aviación moderna? Incorpora tecnología, incorpora inteligencia. El piloto, el tiempo que toma piloteando el avión es el mínimo. Él pasa tomando decisiones. Porque tiene un plan de vuelo, que es producto de un diagnóstico para terminar la ruta, y cuando va en la ruta del avión, lo que él va es tomando decisiones en la medida que va analizando la información climatológica, viento, distancia, etc. Y va tomando decisiones y va guiando la aeronave, o sea, tomando decisiones.
pero tiene que ver con el manejo de la información y cómo sus capacidades de poder distinguir lo hace tomar decisiones. Y de eso es lo que se trata, Geomar. Es decir, podemos tener las mismas encuestas, podemos tener las mismas entrevistas, hay que incorporar el tema de tecnología digital, hay que incorporar el tema de la inteligencia artificial, hay que estudiar las etnografías, o sea, hay que incorporar temas etnográficos, que tú lo planteaste del inicio. Es decir, la etnografía es lo que te permite entender que es aquello que le es intrínseco a una comunidad, a un grupo social, a una sociedad en general, depende del tamaño del estudio. Eso te permite entender que lo que a mí me funciona en Santiago de Chile para resolver un tema de reputación del presidente Boric no me va a funcionar en la República Dominicana para resolver un problema de reputación de uno de los ministros que están siendo en este minuto cuestionados o del presidente de la República. Un tema muy importante, muy interesante, didáctico. Hay que estar al tanto de los conocimientos. Van rápido, pero ese es el mundo que nos toca vivir. Percy García, que es gerente regional del Grupo Comercial de Comunicación, está con nosotros. Vamos a una pausa, a cumplir con unos patrocinios y luego retornamos con él.